Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu bondad, tu justicia en mi vida, Señor Dios Todopoderoso. Te pido en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques día a día en mi vida, en la vida de cada una de las personas que oyen tu palabra, Señor, en la vida de cada uno de tus hijos, Señor Dios Todopoderoso. Que seas tú glorificándote en nosotros, Dios, para traer luz a esta tierra, Señor Dios Todopoderoso, para alumbrar toda tiniebla, Señor amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, el tema que traigo hoy es el Salmo 44 y también Mateo 4:4. Y es, no tendrás otro Dios. Vamos a leer también el Salmo 119, 43, 44. Vamos a leer primero Mateo 4:4. Dice: Él pero habiendo respondido dijo, este Mateo 4:4 es la palabra que viene de Cristo, ¿cierto? O sea, estamos leyendo en Mateo todas las palabras de Dios. Esta es la segunda palabra que viene de Dios, de Cristo, según el Evangelio de Mateo 4:4. Este pasaje está cuando Jesús fue tentado. Entonces, él le respondió a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso está en rojo, porque son palabras de Jesucristo. Y la vamos a ver aquí en Mateo 4:4. Él pero habiendo respondido dijo, entonces esta es la palabra que dijo Jesús. Ha sido escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino sobre todo declaración o rema que está saliendo por la boca de Dios. Entonces, ¿cuál es el pan que nos da vida? Es la declaración, es la palabra que sale de la boca de Dios. Y ayer habíamos leído en Romanos, ¿cierto? En Romanos 10:17 habíamos leído también la palabra rema y dice, por lo tanto la confianza procede de oído, pero el oído por la declaración del ungido, mire, por la rema. Entonces, ayer habíamos dicho que la rema, o sea, la palabra que sale de Cristo, es lo que nos trae el oído. Pero aquí Cristo nos está diciendo en este pasaje de Mateo 4:4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino sobre toda rema que está saliendo por la boca de Dios. Entonces aquí hay una equiparación entre la declaración de Dios y la declaración de Cristo. Y sabemos que Cristo es Dios. Si alguien, entonces cuando aquí hablamos de no tendrás otro Dios, estamos hablando de Cristo. O sea, no puedes tener otro Dios diferente a Cristo. Cualquiera que hable de Dios fuera de Cristo no está hablando del Dios verdadero, porque el Dios verdadero está asociado a Cristo, o sea, tiene que ver con Cristo. Por eso el Señor dijo, nadie va al Padre sino por mí. O sea, nadie conoce realmente a Dios sino por medio de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios que se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Entonces, si no conocemos a Dios por medio de Cristo, no conocemos al Dios verdadero. Entonces, por eso acá el Señor nos dice, no tendrás otro Dios. Entonces, este Cristo, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, por nuestros pecados, es aquel que nos trae la fe. Al predicar de Él tenemos oído. Y entonces ese oído nos trae la fe, porque la fe viene por el oído. Entonces nos da realmente fe. Y hay la otra cosa que nos da la palabra de Cristo, creer en Cristo, es pan. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como no hay Dios sin Cristo, entonces toda la palabra que sale de la boca de Cristo, o sea, toda palabra que procede de Cristo, del Evangelio de Cristo, todo lo que tiene que ver con Cristo. El Salmo 119, 43 al 44 también nos da una declaración bien importante. Nos dice, y no quites de mi boca la palabra de verdad. Entonces aquí está diciendo de mi boca. Entonces es palabra rema. Si está hablando de boca, estamos hablando de rema. Entonces aquí nos está hablando de qué tan importante es lo que nosotros oímos, la voz de Dios, pero también lo que nos sale de nuestra boca. Dice, no quites de mi boca palabra de verdad por completo, pues en tus juicios espero. Y entonces el 44 dice, así observaré tu ley para siempre y a perpetuidad. Y esta palabra de ley significa Torah. O sea, si tú no quitas tu palabra de verdad en mi boca,
Y esa verdad, ¿quién es la palabra de verdad en nuestra boca? Es Cristo. Vino Cristo y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces no quites de mi vida la palabra de Cristo, la palabra de salvación. Y dice, así observaré tu ley para siempre y a perpetuidad. ¿Y cuál es esa ley? La ley aquí habla muy bien que es la Torá. Torá son los primeros 5 libros, ¿cierto? Génesis, eso, Levítico, Números, Deuteronomios, lo que es la Torá y lo que es conocido como la ley. Entonces dice, así observaré tu ley por siempre y para siempre. ¿Y qué es la Torá, mis amados? Moisés dijo, después de mí vendrán un profeta, a él oirán. Entonces, la ley se resume en oír a Cristo, ¿cierto? En oír a este profeta que vino nuevamente, el profeta que es eterno, que es el que trae la salvación y es Cristo. Y él dice, a él oí, que es lo mismo que dijo el Padre. Este es mi Hijo amado, a él oíd. O sea, es a Jesús al que tenemos que oír. Entonces, la palabra que nosotros tenemos que oír es a Jesús. Y aquí nos está diciendo, no quites de tu palabra de mi boca, o sea, no quites a Cristo de mi boca, pues en tus juicios espero. Y esta palabra juicio es mispat, y es juicio, derechos, veredicto, sentencia, decreto, la ley divina. Entonces, en tus juicios, ¿qué es esperar en los juicios de Dios? Entonces, tiene que ver con obedecer los mandamientos de Dios y con obedecer las tradiciones de Dios. Yo he hablado en otros pasajes, en otra parte, que yo tengo un grupo de WhatsApp, tenía un grupo de WhatsApp y en ese grupo hablé de lo que eran los preceptos y los mandamientos. ¿Qué son los mandamientos? Los mandamientos son aquellos que son para todos, ¿cierto? Para todos son en general. Los mandamientos de Dios son eternos. Entonces, y se resumen en amar a Dios con todo el corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amar a Dios con todo el corazón, con el alma, con la mente. En eso se resumen los mandamientos, pero tienen más especificaciones de qué es mandamiento. Mandamiento es aquello que el Señor dice es para todo el mundo, pero las tradiciones o preceptos son aquellos que el Señor da puntual. Entonces hay tradiciones o preceptos para los judíos, pero hay tradiciones y preceptos para los gentiles. La principal tradición o precepto para los judíos es circuncídense, pero para los gentiles o no judíos es no se circunciden, ¿cierto? O sea, el mandamiento es en general, pero los preceptos van para cada persona, van para cada pueblo, se viven entre judíos y gentiles. Por eso hay apóstoles a los judíos y hay apóstoles a los gentiles. El apóstol a los gentiles es principalmente Pablo, ¿cierto? Y los apóstoles a los judíos, entonces tenemos principalmente, pues están todos los 12, ¿cierto? Los 12, Pablo no hacía parte de los 12, pero esa cabeza de los 12 está dirigida por Pedro y no necesariamente los 12, también Jacobo. Jacobo no hacía parte de los 12. Jacobo, el hermano de Jesús, él también es cabeza ahí de la iglesia de los judíos, ¿cierto? Porque la iglesia se divide, hay iglesia judía, o sea, iglesia de Cristo judía, iglesia de Cristo gentil. La iglesia de Cristo judía está dirigida por Pedro, ¿cierto? Como cabeza de los 12, pero también por Jacobo. Jacobo es el hermano del Señor, que cuando Cristo resucitó se le apareció también a Jacobo. Y por último se le apareció a Pablo. Por eso Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, cuando nosotros esperamos en los mandamientos y en las tradiciones de Dios, estamos diciendo que estamos obedeciendo sus mandamientos y todas las tradiciones que dejó Pablo para nosotros los gentiles. Y los mandamientos que están escritos en toda la escritura, porque en toda la escritura hay mandamientos y es lo que nosotros tenemos que ir a buscarlos, encontrarlos y obedecerlos. Entonces, por ejemplo, el sábado, guardar el reposo como sábado, es un mandamiento, ¿cierto? Porque los 10 mandamientos, pues el nombre lo dice, son mandamientos. Sin embargo, como tal, guardar el sábado en sí, el sábado puntualmente, un día sábado, no es el mandamiento. El sabbat es el reposo de Dios. Y el verdadero reposo de Dios, que es el mandamiento, es guardarnos en Cristo. Cristo es nuestro Shabbat. Cristo es nuestro sábado, es nuestro día de reposo, ¿cierto? Entonces, como Cristo, nuestro día de reposo, nadie conoce a Dios sino por medio de Cristo. Nadie reposa en Dios sino por medio de Cristo. Por eso dice, no entrarán en mi reposo porque no obedecen a Cristo. O sea, el que no obedezca a Cristo es aquel que no está obedeciendo el mandato de
el sábado. Por eso Cristo cuando vino a la tierra, él lo que más hacía era demostrarles que no era guardar un sábado como tal, ¿cierto? Por eso él hacía milagros en sábado, ¿cierto? En sábado sanaba enfermos y los judíos se enojaban mucho y una de las razones por la que lo crucificaron es porque sanaba en sábado. La otra razón es porque decía que era el Hijo de Dios y diciendo que era el Hijo de Dios se hacía igual a Dios, ¿cierto? Porque es obvio, si él es el Hijo de Dios está diciendo que es Dios mismo. Como Dios solamente tiene un solo hijo, el hijo unigénito, que es igual a Dios, ¿cierto? Entonces Jesús estaba diciendo, yo soy Dios, por eso lo crucificaron. Lo que Jesús no dijo es que él era el Padre, él dijo, yo soy Dios, porque dijo, yo soy el Hijo de Dios. Entonces aquí nos está diciendo, no quites de mi boca palabra de verdad por completo, porque espero en tus mandamientos y en tus tradición. Entonces nosotros tenemos que obedecer cada mandamiento y cada tradición. Entonces el mandamiento del Shabbat lo obedecemos cuando honramos a Cristo, cuando reposamos en Cristo. Si no obedecemos a Cristo, si no reposamos en Cristo, si no conocemos a Dios por medio de Cristo, no honramos ese mandamiento del sábado, ¿cierto? De guardar el Shabbat. Ahora, como tradición, ellos deben guardar el Shabbat, ¿cierto? Guardan ese día porque es un mandato para ellos. Es decir, en ese día ellos deben descansar, no deben trabajar. Ese mandato es perpetuo para ellos, una tradición judía. No es malo que ellos lo hagan, pero nosotros vemos que los gentiles o Pablo nunca nos dijo a nosotros, es más, nos dijo, no se peguen de tradiciones, de guardar sábados y esto, lo cual es sombra de lo que había de venir, o sea, de Cristo, de guardar a Cristo. Pero los judíos, aparte de guardar a Cristo, aparte de creer en Cristo, aparte de saber que Cristo es Dios mismo, porque es el Hijo de Dios que murió por los pecados de todo el mundo, de judíos y gentiles, ellos como tradición tienen que guardar el sábado. Nosotros no tenemos que guardar el sábado, eso es una tradición, no podemos. O sea, dicen, no guarden un día como sábado, o sea, que no sea un día especial de guardar así, sino que guarden sobre todo a Cristo. Esa es la tradición para nosotros. Bueno, ahora con esto en mente vamos a leer el Salmo 44. Entonces, entendiendo esto, cuando nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestra boca, observamos realmente la ley de Dios, que es la Torá, que es sus preceptos y sus mandamientos. Cuando oímos a Jesús. Vamos a leer ahora sí el Salmo 44. A director de los hijos de Coret, Masquil. Dios, con nuestros oídos hemos oído de nuestros padres. Nos han contado la obra que obraste en sus días, en los días de antaño. Tú, con tu mano, naciones echaste y los plantaste. Quebrantaste a los pueblos y los extendiste. Porque no por su espada tomaron posesión de la tierra, y no fue su brazo que los salvó, los que tu diestra y tu brazo y tu luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Entonces no fueron salvados por su brazo, ¿cierto? Ni poseyeron ninguna tierra por ellos mismos, sino que fue por la diestra de Dios. Y esa diestra de Dios, mis amados, podemos decir que es el Espíritu Santo, podríamos decirlo. O podemos decir que es el Hijo de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo y del Hijo de Dios, a veces podemos decir que es, porque ahorita ¿quién está con nosotros? El Espíritu Santo, pero ¿quién está con nosotros? Cristo. O sea, Cristo nos deja su Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo, nosotros conocemos a Jesús. Porque la luz de tu rostro, ¿y por qué la diestra? Porque Jesús está a la diestra de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el brazo o la diestra del Padre? Es Jesús. Y dice, porque tu luz de tu rostro, te complaciste en ellos. ¿Y cuál es la luz del rostro del Señor? Pues sigue siendo Jesús. Entonces, nosotros somos aceptados, dice la Escritura, por medio de Cristo. Somos aceptos en el amado. Entonces nos salvaron por la diestra de Cristo, que también es por el Santo Espíritu de Dios que está con nosotros convenciéndonos de que Cristo es la verdad, y por medio del rostro de Jesús. Ahí así es que somos aceptados. Si no nos acercamos a Dios por medio de Cristo, no somos aceptados. Tú eres mi rey.
Dios ordena salvación de Jacob. Entonces el rey da órdenes y esa orden, mis amados, es salvación. O sea, por medio del rey es que nosotros somos salvos. Si obedecemos al rey, que es Jesús. Mediante de ti, nuestros adversarios, derribamos. Por tu nombre hollamos a los que se levantaban contra nosotros. Mire, es el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. Por medio del nombre de Jesús es que nosotros derrotamos a todos los que se levantan en contra de nosotros. Por eso no tendrás otro Dios. No tendrás otro Dios. ¿Cuál es Dios? Jesús es Dios. No pues en mi arco confío y no es mi espada que me salva. Pues tú nos has salvado de nuestros adversarios y de los que nos odiabas, y a los que nos odiabas has avergonzado. En Dios, es en Elohim, nos hemos gloriado todo el día y tu nombre por siempre daremos gracias, Selah. Y a tu nombre daremos gracias. ¿Cuál nombre? Jesús, ¿cierto? Pero nos has desechado y nos has puesto en confusión. No sales con nuestros ejércitos. Entonces aquí hay una contraparte de lo que él está diciendo. En antaño hiciste esto, nos salvaste, hiciste esto, hicimos, y tu nombre es grande, pero ahorita está diciendo, y nos desechaste. Y no sales con nuestro ejército. Ese es David recordándole al Señor el pasado y ahora lo que ellos estaban viviendo. Nos hiciste volver atrás ante el adversario, y los que nos odiaban saquean a gusto suyo. Nos has entregado como ovejas, destinada a ser comida entre naciones, nos has esparcido. Has vendido a tu pueblo por no gran precio, y no has ganado en la venta de ellos. Nos has hecho oprobio de nuestros vecinos y escarnio de burla de los que nos rodean. Entonces aquí estamos hablando de una reprensión de Dios. Dios salvó a su pueblo, pero Dios lo dejó, porque cuanto ellos, el Señor había dicho, si ustedes tienen otro Dios aparte de mí, yo los dejo. Entonces esa es la repercusión. Otras veces decimos, ¿por qué estoy en angustia? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué estoy triste? ¿Por qué me saquean? ¿Por qué mis adversarios o mis enemigos me destruyen? Y la respuesta es, hemos puesto a otro Dios delante de Dios. Nos has hecho proverbio entre naciones, meneo de cabeza entre los pueblos. Todo el día mi confusión ante mí y vergüenza de mi rostro me ha cubierto. Mis amados, mire, lejos de Dios, ¿qué es lo que tenemos? Vergüenza. No vencemos a nuestros adversarios, que fue el tema que traje ayer, ¿cierto? De la fe viene por el oído, de creer, de la, ¿cómo es que es? Sordera espiritual fue el tema que hablé ayer. Y es esto, ¿por qué tenemos sordera espiritual? Porque tenemos otro Dios, hemos tenido otros dioses delante de nosotros. Entonces Dios nos ha dejado, ¿cierto? Ustedes desde Dios dice, no me quieren oír, ok, entonces oigan a sus dioses. Entonces Dios dice, no oigan a otros dioses. Tener otro Dios es oír a otro Dios antes que a Dios. ¿Y cuál es Dios? Solamente Dios lo conocemos por medio de su palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Por la voz del que reprocha y vitupera por causa del enemigo y vengativo. Todo esto nos ha sobrevenido, pero no te hemos olvidado y no hemos actuado falsamente con tu pacto. Entonces aquí le está hablando de un pacto, que no ha sido falso el pacto, ¿cierto? ¿Y cuál es el pacto que ellos tenían? El pacto que ellos tenían era la circuncisión por medio de la carne, pero nosotros tenemos un pacto que es la circuncisión por medio, o sea, ese pacto se perfeccionó y la circuncisión por medio del corazón. Entonces ese pacto significa somos hijos de Dios, o sea, no hemos actuado falsamente con tu pacto. Entonces, esto le está hablando Dios a los hijos. O sea, no tendrás otro Dios. ¿A quien le dice? A los hijos, porque ellos son los que tienen el pacto eterno, ¿cierto? Entonces, el mensaje es para los hijos de Dios, que habiendo nacido de Dios, escuchamos a otros dioses, ¿cierto? Porque Dios es aquel a que nosotros escuchamos. Entonces Dios nos dice, no tendrás otro Dios, porque entonces no puedes vencer a tus adversarios. Entonces aquí David está diciendo, no hemos actuado falsamente con tu pacto. ¿Por qué? Porque ellos estaban circuncidados, ¿cierto?
En eso se demuestra el pacto. El pacto de ellos se demuestra en su carne, pero ese pacto se perfeccionó y en nosotros se demuestra en nuestro corazón. Tenemos un corazón circuncidado. Hemos nacido de Dios. Nos han dado un nuevo corazón, un corazón de carne, como hijos de Dios. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se ha desviado nuestros pasos de tu senda. O sea, no es posible que un hijo de Dios se desvíe completamente, ¿cierto? De la senda que es Jesús. O sea, un hijo de Dios no puede negar a Cristo. Sin embargo, aunque el pacto esté ahí y aunque esté caminando en la senda de Cristo, sí podemos tener otros dioses cuando escuchamos a otros dioses, ¿cierto? Cuando oímos la voz que no es la voz de Dios. Aunque nos has aplastado en lugar de chacales y nos has cubierto con sombra de muerte. Si hubiésemos olvidado el nombre de nuestro Dios o extendido nuestras palmas a Dios extraño, no Dios habría averiguado esto, pues Él conoce secretos de corazón. Entonces David aquí está diciendo, no me he alejado de Dios, sin embargo nos has abandonado, Señor. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que esto está hablando es Cristo. O sea, Cristo está diciendo como ese pacto eterno en nuestra vida, le está diciendo al Padre, Padre, ellos no se han olvidado de ti, ellos no se han alejado de ti, por cuanto Cristo no se alejó del Padre. Entonces, a nosotros, ¿qué nos mantiene unidos a Dios? Jesús. Entonces ahí nos dice, mira, Cristo dice, Señor, no se han alejado de tu pacto por cuanto ellos creen en mí. ¿Cierto? Es lo que está diciendo Jesús al Padre. Aunque ellos están oyendo a otras personas y por eso tú los castigas, por eso tú los reprendes, ellos guardan tu pacto. O sea, lo que está diciendo Jesús es, vuélvelos a ti, Padre, porque ellos no te han negado, porque ellos no tienen otros dioses. ¿Por qué no tenemos otros dioses como hijos de Dios? Porque nosotros estamos viviendo en la obra de Cristo, no en nuestra obra. ¿Cierto? Entonces, cada vez que nosotros nos alejamos de Dios, Jesús viene e intercede por nosotros. Por eso dice la Escritura, Él vive eternamente para interceder por nosotros. ¿Pero por cuál está intercediendo? Por los que somos hijos de Dios. Entonces, esta palabra es específicamente para los hijos de Dios. Entonces, cuando Dios dice, no tendrás otro Dios delante de mí, nos está llamando a aquellos que no han nacido de Dios a que vengan a Cristo. ¿Cierto? Les está diciendo, porque cuando ya estamos en Cristo, no podemos tener otro Dios. No podemos, ¿cierto? No es posible. Podemos escuchar por un tiempo dioses extraños, pero Cristo vuelve y nos vuelve el corazón, nos retrocede el corazón hacia el Padre, nos vuelve el corazón otra vez hacia la luz del Padre, por cuanto hemos creído en Él, porque ya somos de Él, ¿cierto? Nos podemos, como la oveja perdida, nos vamos, pero Cristo vuelve otra vez y viene y nos rescata nuevamente, intercede por nosotros ante el Padre y dice, ¿por qué los abandonas, Padre? Si ellos no han dejado, ellos no tienen otro Dios. O sea, le dice al Padre, ellos no tienen otro Dios. Aunque nuestras acciones muestran que sí, porque estamos oyendo otras palabras que no son las de Dios. Pero, porque como es por fe, como es por la obra de Cristo, porque ya hemos nacido de Dios, entonces hay una seguridad de salvación. Entonces hay una intercesión de Jesús hacia nosotros. De manera tal que nadie que ha nacido de Dios puede morir en pecado. Es decir, toda persona, si mejor va a vivir en pecado, el Señor la socorre, la salva, la tienda en una cama para que no peque y se lo lleva. Pero nadie, un hijo de Dios, no puede morir en pecado. Dios lo libera, Dios lo salva, porque el mismo Jesús dice, tú no sabrías si tienes otro Dios. Jesús le dice al Padre, Padre, ellos no tienen otro Dios. Porque nosotros estamos haciendo, no es nuestra obra, es la obra de Cristo. Por eso dice, hemos sido salvados por gracia. ¿Y qué es la gracia? Jesús hizo toda la obra perfecta en nuestra vida. O sea, nosotros somos perfectos, hicimos toda la justicia, pero no la hicimos nosotros, la hizo Jesús. No Dios habría averiguado esto, pues Él conoce los secretos del corazón. Mas por tu causa se nos mata todo el día. Somos considerados como ovejas al matadero. Recuerde que Jesús fue llevado como oveja al matadero. Entonces, cuando Jesús dice nos matan y somos llevados como ovejas al matadero, está diciendo que cuando Él fue a la cruz, está diciendo al Padre, soy inocente, María es inocente y tú la llevaste al matadero, Señor.
O sea, tú mira lo que estás haciendo, Señor. Ella es inocente, no tiene por qué ir al matadero, no tiene por qué estar crucificada, no tiene por qué tal cosa pagar. O sea, nosotros estamos crucificados en Cristo, pero por fe, por creencia, ¿cierto? Por fe, nosotros mismos nos crucificamos, pero no como un castigo que el Padre nos tiene alejados de Él, crucificados, no. Despierta, porque duermes, Señor. Desvélate, no rechaces por siempre. O sea, le está diciendo, guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor, no nos rechaces. Por eso un hijo de Dios no puede ser rechazado por siempre, mis amados. Porque tu rostro ocultas, olvidas nuestra aflicción y nuestra opresión. ¿Por qué está hundida en polvo nuestra alma? Se ha pegado a tierra nuestro vientre. Levántate, ayuda a nosotros y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, ¿cuál es esa misericordia? Es Jesús. Entonces, aquí es un llamado, Dios donde dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Es un llamado también a los hijos de Dios, a que lo oigamos siempre a Él, pero entendiendo, nosotros realmente no podemos tener otro Dios. Mis amados, no podemos. O sea, por más que queramos, Dios viene y corta. Dios viene y mocha, Dios hace lo que tiene que hacer por cuanto la obra fue perfecta en Cristo, pero también un llamado a los que no son hijos de Dios, a decirles, vénganse, acérquense, vengan, acérquense por medio de Cristo a mí. Está llamando el Padre, vengan a mí por medio de mi Hijo. No tengan otro Dios. Mi Hijo es Dios, Cristo es Dios, ¿cierto? La Escritura dice que Cristo, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero y la vida eterna. Eso lo dice en Juan, que lo dice en una carta de Juan, y que sabemos que el Hijo de Dios nos ha venido y nos ha dado conocimiento del que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, con Cristo tenemos al verdadero Dios, por escuchar a Cristo. Entonces, mis amados, ¿quién es nuestro pastor? Nuestro pastor no puede ser otro sino Cristo. O sea, la gente dice, mi pastor es Julano, mi pastor es Perano. No, mis amados, ellos no son nuestros pastores. Ellos pastorean. Mire, hay un pasaje, hay dos pastores hay pastores femeninos y pastores masculinos, ¿cierto? En el Antiguo Testamento, estamos hablando de la ley, ¿cierto? En la Torá, en Génesis, nos muestran que hay dos pastores en Génesis y en los profetas nos demuestran. En Génesis, ¿quién era pastor? Vamos a ver a una Raquel y Rebeca, ¿cierto? Raquel y Rebeca. Raquel es la esposa de Jacob y Rebeca la esposa de Isaac. Y las dos eran pastoras, pero pastoras ¿de quién? De las ovejas de su padre, ¿cierto? Entonces, realmente lo que somos nosotros como hijos, tanto mujeres como hombres, somos pastores, y no estoy diciendo que las mujeres le puedan predicar a los hombres o pastorear una iglesia de hombres y mujeres, no estoy diciendo eso, sino que como hijos de Dios nosotros tenemos que pastorear, que ayudar a otros hermanos, ¿cierto? Eso es pastorear, pero eso no significa que seamos pastores. No, nadie es pastor realmente. Todos somos pastores en el sentido de que somos hijos de Dios y por tanto las ovejas de Dios nosotros las pastoreamos. ¿Cuándo? Cuando le ayudamos a un hermano, cuando le predicamos a una hermana. Eso es pastorear. Eso es pastorear, pero realmente el pastor es el Padre y es Jesús. El Padre y el Hijo son nuestros pastores, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Jesús el Nazareno y Rey de los judíos. ¿Y quién es el Rey de los judíos? El Hijo de Dios, pero también el Padre, ¿cierto? Es el Rey de los judíos. Entonces, nosotros no podemos tener otro pastor diferente, y también al Espíritu Santo, que es el que está con nosotros y nos pastorea, que nos trae la voz de Cristo. Entonces, ¿quién es nuestro pastor? Es Dios, mis amados. O sea, aunque se pongan nombres de pastores, nosotros como hijos de Dios no podemos llamar a nadie pastor, decirle, este es mi pastor, no, porque ¿quién es la que dice la Escritura? El Señor es mi pastor, ¿cierto? Siempre dice, y Jesús dice en Juan 10:10, yo soy, el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y dice, yo soy el buen pastor. Entonces, mis amados, si tenemos otro pastor, ahí es donde nos desviamos, porque no tenemos al verdadero pastor en nuestra vida. Entonces, no tener otro Dios delante de nosotros es no tener tampoco otro pastor. Podemos oír y nos pueden pastorear, ¿cierto?
personas, hermanos, mujeres y hombres nos pueden pastorear, ¿qué es pastorear? Es hablarnos la palabra de Dios, decirnos, enseñarnos, ¿cierto? Cuando nosotros oímos palabra de Dios, pero eso no significa que ellos sean realmente nuestro Dios, ¿cierto? Ni a quienes obedecemos, sino que a quien obedecemos es a Dios. Entonces, si hay pastores en la Escritura, en el Antiguo Testamento, es decir, en la Torá, y en los profetas hay pastores. En la Torá entonces encontramos a dos mujeres pastoras, que son ¿quién? Raquel y Rebeca, ¿cierto? Pero ¿eso qué significa? Que las mujeres pueden ser pastoras, pero para mujeres. O sea, pastorear a mujeres, enseñar a mujeres, porque lo que nos enseñó Pablo como tradición, que esto es obedecer a Dios, es oír sus mandamientos y sus tradiciones. Pablo dijo, no permito que la mujer enseñe, que la mujer se enseñoree de los hombres. Entonces, una mujer puede pastorear, es decir, predicar una iglesia, pero solamente de mujeres, ¿cierto? Entonces ahí tenemos a Raquel y a Rebeca como pastoras de las ovejas de su padre, cada una de su propio padre. Nosotros somos pastoras de las ovejas de Dios, las hijas de Dios somos pastores y los hijos de Dios son pastores de las ovejas del Padre. Entonces, ¿a quién tenemos como pastor de ovejas? En los profetas, en Samuel, que es uno de los profetas, encontramos a David. David era pastor de las ovejas de su padre. Si ven, ninguno eran pastores de sus propias ovejas. ¿Sí entienden la referencia? Pastoreaban las ovejas y la verdad no decían que eran pastores. En el Antiguo Testamento no existe la palabra pastor. Si ustedes van y ven cuando dice el Señor es mi pastor, no dice el Señor es mi pastor, dice el Señor me pastorea, ¿cierto? Entonces, cuando habla de Rebeca, de Raquel como pastor, están diciendo ellas pastorean, y cuando hablan que David era pastor de las ovejas de su padre, dice David pastorea, no existía como tal el sustantivo de pastor. Ahora en el Nuevo Testamento aparece ya el sustantivo de pastor, y lo vemos cuando Cristo nació, que dice los pastores, ahí sí está el sustantivo, los pastores guardaban. Entonces están mostrando que hay unos pastores naturales que cuidan ovejas, pero así mismo la referencia de Cristo. Pero cuando Cristo vino, ahí sí vino el sustantivo de realmente pastor, porque el verdadero pastor es Cristo. O sea, si no somos pastoreados por medio de Cristo, no somos realmente pastoreados y no tenemos realmente a Dios, no conocemos realmente a Dios. Cristo es nuestro verdadero pastor. Cuando nació Cristo, se empezó a decir pastor. Por primera vez, cuando Cristo nació, existió la palabra pastor, y la palabra pastor como un sustantivo natural, pero entonces entendiendo el sustantivo espiritual, nuestro pastor espiritual es Dios, porque nosotros no somos ovejas, animales, ¿cierto? Entonces no tenemos un pastor así, hombre. Nuestro pastor, como somos hijos de Dios, nuestro pastor es Dios, es decir, es Cristo. Bueno, Padre, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Concede que esta palabra quede en nuestros corazones, que seamos cambiados, seamos alumbrados por esta palabra, Señor, y que entendamos que solamente por la palabra de Cristo en nuestra vida es que caminamos, y que solo en esta palabra, Señor, como dice, Señor, tu palabra en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, Señor, de toda palabra que viene de Cristo, Dios. Gracias, Rey, por tu palabra, por darnos buenas noticias de salvación, que Cristo viva en nosotros. No podemos tener otro Dios delante de nosotros, Rey, porque Cristo, Señor, Él cumplió toda justicia en nosotros, Rey. Y si nos hemos apartado, Señor, vuélvenos a ti, Dios, porque tú eres santo y tú eres bueno, Rey. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Feliz día.